Mi nombre es Angie Baquino y el día de hoy voy a estarles acompañando como moderadora de este gran evento. Entonces, queremos darles la más cordial bienvenida al Foro de Libertad y Prosperidad, el futuro de Ecuador en 5 reformas. Esta conferencia está centrada en presentar y debatir junto a los representantes de FEUPE y los estudiantes de las universidades a las cuales representan la iniciativa del Foro Libertad y Prosperidad, promovida por un grupo de notables ciudadanos que plantean 5 concretas reformas estructurales para cristalizar la recuperación económica de Ecuador y lograr así que su sociedad prospere en libertad. Este encuentro virtual contará con la participación de los voceros del foro, quienes expondrán los detalles de las propuestas, su viabilidad económica y política, así como la experiencia de otros países que han implementado medidas similares, para finalmente invitar a los asistentes a iniciar un diálogo constructivo y propositivo. Queremos dar un cálido agradecimiento a las organizaciones de FEUPLE, Atlas Network, Fundación Newman Países Unidos, Andinos, quienes han sido los encargados de llevar a cabo este gran evento. Como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida del presidente de FEUPE, Mario Zambrano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Angie. Muy buenas noches con todos. Espectacular foro en el que nos encontramos en este momento. Y como mencionaba Angie, llega gracias al trabajo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a las ONGs Atlas Network, Friedrich Naumann y por supuesto a nuestra querida federación. Estuve ahora en lo que estábamos, ¿no?, en la sala de espera, revisando de manera breve quiénes nos acompañaban el día de hoy y definitivamente tenemos una presencia nacional, lo que sin duda le da un valor agregado también a este evento, porque muchas veces estos espacios se quedan encerrados en la población de las grandes urbes, ¿no? Quito, Guayaquil, de vez en cuando Cuenca, y también en participantes varones, ¿no? Pero aquí hay una gran participación de líderes y también de muchísimas lideresas de la mayoría de provincias. He identificado compañeros de Esmeralda, Celor, Imbabura, Pichincha, Guayas, también de Azuay, Loja, de Los Ríos, de Cañar, Tungurahua y Santo Domingo. También nos acompañan compañeros y compañeras guaranis conectadas del Puyo y Napo, y por supuesto también líderes y lideresas de mi querida Manabí. Cuando surgió la propuesta del evento, la predisposición a participar fue inmediata, por 2 razones. Primero, porque aquí en este foro se viene a proponer. Siempre vemos a expertos que son solo opinólogos, que van a criticar, que van a destruir todo lo que se plantea en la mesa de las políticas públicas del país. Sin embargo, en este foro se viene a proponer. Se viene a proponer, en este caso, 5 reformas que buscan, en efecto, darle la salida al país, solución al país a los grandes problemas estructurales que tiene. Y la segunda, también es como objetivo central de este evento, no solo es presentar dichas reformas o dichas propuestas, sino el intercambio de ideas, el debate, la participación activa de todos quienes estamos aquí. Y eso es lo que le hace bien al país, lo que le hace bien a la sociedad. Evidentemente, teniendo claro que si yo refuto algo, si no estoy de acuerdo contigo, estoy atacando a tu idea, no es nada personal. Tenemos que alcanzar esa madurez. Y ahí está el verdadero respeto a la libertad de expresión, que indiscutiblemente los grandes ponentes de este día y los participantes que estamos aquí lo tenemos. Para nadie es un secreto que hemos estado mal como país, que en los últimos años, en las últimas décadas, se llevaron a cabo prácticas económicas y también políticas que nos han dejado, disculpen la expresión un poco coloquial, fregados como país. Y no podemos seguir huyendo a esta responsabilidad histórica que tenemos como generación de actuar. El darse este tiempo, cada uno de ustedes, los que están conectados aquí, también quienes nos siguen por el Facebook Live, las plataformas digitales, demuestran ese deseo y esa voluntad. Y bueno, no me alargo más, porque espero que aquí encuentren esas herramientas que complementen de manera oportuna esa voluntad y hacer en verdad esa lucha y ponernos esa camiseta del cambio, del progreso como generación. Un fuerte abrazo a todos y bueno, que sigamos en el siguiente punto. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de José Lo Andrade, director ejecutivo de IEP.
Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Carlos Julio, Carlos Alberto Burneo, ¿cómo es? Alberto Acosta Burneo, estaba mezclándome con Carlos Julio, a Angie, a Jennifer y a Mario, quienes han colaborado durante todo este tiempo para que este evento sea posible, ¿no? En el caso de Mario, tuvimos oportunidad de conocerlo en el año 2019 en uno de los programas del instituto, y la verdad es que esa relación ha sido bastante fructífera y ha dado lugar a que no solamente hayamos sido invitados a este evento o cooperemos en este evento en particular, sino a otros importantes eventos, y es probable que alguno de ustedes, algunos de los líderes que nos están escuchando, y cuando digo líderes me incluyo a hombres y a mujeres, ya hayan escuchado mis palabras en el pasado por alguna invitación que me hizo Mario. En todo caso, agradecidísimo, Mario, por este apoyo, por esa predisposición, por la predisposición de la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares en el Ecuador, porque es importante debatir, es importante conversar, es importante reflexionar. Yo soy el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y quisiera, como director, pues darles la bienvenida, mencionarles que el IEP es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de las ideas liberales clásicas. Ya es un centro de estudios que está dedicado a la promoción de estas ideas y de los valores de libertad, la promoción de las ideas que dan lugar al progreso desde hace casi 30 años, desde que Dorita de Ampuero, nuestra fundadora, le dio luz o nacimiento o fecha de partida al instituto, y a lo largo de estos años pues hemos tenido, digámoslo así, hemos trabajado con mucha fuerza para sacar las cosas adelante, y hemos logrado a mucha honra ser parte de los que impulsaron el proyecto de dolarización. Carlos Julio, que está uno de los miembros del foro, el instituto en su momento hizo sus esfuerzos. Ahora, quería presentarles el Foro Libertad y Prosperidad. Es un foro integrado por notables ecuatorianos, por economistas, por juristas, por empresarios, que lo que hace es impulsar 5 reformas que consideramos importantes para poner en rumbo al país. Es cierto que hay muchas más cosas que hacer, pero a la hora de priorizar escogimos estos 5 temas porque los consideramos relevantes. Ya, el tema de apertura comercial, de integrar comercialmente al Ecuador, el tema de reformar nuestro sistema de pensiones para poder captar y generar ahorro interno y poder generar las condiciones para que ese ahorro financie las actividades productivas del país, el tema de integrar financieramente al Ecuador con el resto del mundo para que venga más banca hacia el Ecuador y con ellos se financien los eventos o los emprendimientos de las personas que nos están escuchando. La necesidad de hablar de una reforma al sector público, una reforma del Estado, puesto que en realidad está haciendo mucho más de lo que se necesita, y no necesitamos que hayan personas que estén abrazando árboles o que anden en bicicleta en otros continentes y que ustedes estén pagando la cuenta, y no solamente a través de impuestos, sino a través de falta de oportunidades laborales para ustedes y para sus padres y para sus familias y para sus conocidos y para personas que incluso no conocen. Necesitamos hacer eso, impulsar estas reformas. En este momento, dentro de la numeración se me escapó alguna. Bueno, está la internacionalización de la banca, la laboral, la del sistema de pensiones, la de integrar comercialmente el Ecuador y la reducción del tamaño del Estado. Creo que ahí están las 5. En este momento tenemos a Carlos Julio Emanuel, quien ha sido exministro del Ecuador, un importante economista, analista económico. No lo voy a presentar yo formalmente. También tenemos a Alberto Acosta Burneo, editorialista del diario de Vistazo, sale continuamente en televisión, pertenece al grupo Spurrier, se dedica al análisis económico del país. Bueno, en todo caso, les doy formalmente la bienvenida con todas las disculpas de las trabas que he tenido en este instante, pero es la emoción que me lleva a mí a estar en esta tarde compartiendo este espacio junto a ustedes. Angie. Muchas gracias. Palabras de bienvenida por parte de Jennifer Gómez Velázquez, representante de la Fundación Newman Países Andinos. Buenas tardes con todos. Agradecemos a nuestro socio IEP por formar parte de este evento el día de hoy, a todos los que nos acompañan también.
Desde la Fundación estamos muy contentos de participar en estos espacios abiertos de discusión que son muy provechosos para el intercambio de ideas y propuestas, ¿no? Para los que no nos conocen, la Fundación Naumann es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. La Oficina de los Países Andinos trabaja desde Lima, no solamente con actividades enfocadas acá en Perú, sino también en Ecuador, en Chile, en Colombia, Bolivia y Venezuela. Nuestra institución trabaja en actividades referentes al Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como FNF Países Andinos en Facebook, Twitter e Instagram. Siempre estamos atentos a todos los espacios, tenemos muchos foros, tenemos podcasts y a todos los jóvenes que están interesados también líderes, ¿no? Así que los invito a estar siempre conectados a nuestras redes. Muchas gracias por su atención. A continuación tenemos el ciclo de conferencias con los voceros del Foro Libertad y Prosperidad. En primer lugar tenemos a José Lo Andrade. Su presentación es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP, candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, magíster en Economía de la Escuela Austriaca obtenida en la misma universidad y egresado en Economía y Dirección de Empresas de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, analista político y económico con activa participación en medios de prensa locales e internacionales. José Lo Andrade el día de hoy va a abordar el tema reducción del tamaño del Estado promoviendo la eficiencia. Bienvenido. Pues muchas gracias, Angie, nuevamente por esta presentación. Yo quisiera mencionar algo y como antecedente, ¿no? Todas las personas que están aquí sabían que antes de la pandemia nosotros ya teníamos problemas económicos serios. Ya teníamos problemas de falta de crecimiento, ya teníamos problemas de recesión, ya teníamos problemas que eran necesarios resolver. Sin embargo, la pandemia obviamente exacerbó esos problemas y esto nos ha llevado necesariamente a tomar resoluciones y a tomar una postura frente a ellos. Es importante que nosotros le propongamos al país un cambio profundo, puesto que los problemas por los que está atravesando el Ecuador son profundos. En ese sentido, desde el Foro Libertad y Prosperidad, pues escogimos 5 reformas y a mí me toca hoy hablar de la mejora en la eficiencia del gasto, de la reducción del gasto público, de la propuesta que hay desde el Foro para hacer más eficiente este gasto y para escoger mejor en qué se gasta, ¿ya? Que en suma todo gira en torno a lo mismo. Empecemos por mencionar que los déficits que tienen en el sector público el Estado constantemente son el equivalente a hablar del desahorro nacional que se traslada tarde o temprano a impuestos o a mayor endeudamiento. Cuando en el pasado, cuando en gobiernos anteriores se incrementaron los déficits fiscales, es decir, cuando se gastó más de lo que se ingresaba, esos déficits tarde o temprano tenían que resolverse de una u otra manera. Una de las formas de resolver un déficit puede ser la del endeudamiento. Lamentablemente, el tema del endeudamiento es una solución parcial, es una solución temporal, porque es el equivalente a quedarte sin empleo y obtener de alguien o de un tercero o del sistema financiero una cantidad de dinero que lo que va a hacer es solventar tu problema por 1, 2 o 3 meses o por al menos un instante. Sin embargo, el problema va a permanecer en el tiempo y tiene que resolverse de otra manera. Otra forma de paliar parcialmente, o mejor dicho, de manera permanente, con sus dificultades, el déficit público, es a través de la elevación de impuestos. Y sí, o sea, tú puedes aumentar los ingresos del sector público, pero cuando tú aumentas los ingresos del sector público a través del aumento de impuestos o de la creación de nuevos impuestos, lo que estás haciendo es comprometer al sector real de la economía, comprometer más al sector productivo del país. Le estás diciendo a la economía del país: ustedes van a tener que pagar la factura del sector público porque nosotros no estamos dispuestos a hacer los renunciamientos que ustedes están haciendo en tiempos de pandemia.
en este momento la elevación de impuestos, que puede ser, aunque así lo parece, una solución permanente, introduciría mayores problemas al funcionamiento, a la recuperación y a las posibilidades futuras de crecimiento de la economía del Ecuador. Y por ello, la solución de aumentar los impuestos no es recomendable, porque en crisis no se recomienda aumentar impuestos. En crisis lo que se recomienda es brindar al sector real de la economía, brindarle a la economía, brindarle a la sociedad herramientas y facilidades para que ésta salga adelante, no más cargas sobre los hombros del sector privado. ¿Qué más sucede? Que tú puedes también reducir ese déficit o eliminar ese déficit de una manera más sana, de una manera más adecuada, y es a través de la reducción del gasto. Y me refiero a reducir el gasto con escoger en qué se gasta y en qué no. Esto es el equivalente a lo que le pasa a todo padre de familia si en este momento ve que, por ejemplo, se reduce en un 30% su ingreso porque las ventas del negocio se han reducido en ese rubro. Pues, ¿qué pasa? Llega a la casa, habla con su esposa y dicen, bueno, ahora que tenemos un 30% menos de ingresos, es hora de que hagamos un listado y escojamos bien en qué gastar, porque no es el momento de gastar, es el momento de tener muchísimo cuidado con los recursos que tenemos. Como familia debemos ser responsables, no debemos seguir saliendo y ahí tú listas cuáles son aquellas actividades que se pueden dejar de lado, cuáles son aquellas actividades que no son tan necesarias, cuáles son aquellas actividades que puedes desarrollar más adelante. Si los ingresos de una familia se han reducido en un 30 o un 40%, lo lógico es revisar el listado de cosas en las que se gastan los ingresos de esa familia y lógicamente decidir en qué se va a seguir manteniendo el gasto. Yo te diría a priori en seguirle pagando la educación a los niños, en seguir pagando el alquiler de la casa, tal vez en pagar la letra del vehículo, en pagar la comida con la que se va a cocinar en la casa, puesto que ahora ya tal vez no tengas que salir mucho a restaurantes. Ese mismo ejercicio que pasa en la familia cuando se reducen los ingresos debe pasar en el sector público. Y debe pasar porque, en caso contrario, es el sector público el que le va a pasar la factura al sector privado. Y el sector privado también está pasando por problemas, así que lo que necesitamos y lo que proponemos como Foro Libertad y Prosperidad es hacer una reforma en ese sentido, una reforma que reoriente en qué se gasta dentro del sector público para que se utilice solamente los recursos escasos que tiene en este momento, ¿ya? En aquello que consideramos un poco más o que consideramos necesario. Obviamente, mejorar también el gasto en salud, en la calidad del gasto de salud, mejorar también el gasto y la calidad de seguridad, y lo mismo para educación. Pero fuera de ello, podemos empezar a cortar. Incluso dentro de las 3 actividades mencionadas, debemos también escoger en qué podemos dejar de gastar. Todos estamos de acuerdo de que en medio de esta crisis, creería yo, que lo óptimo es cuidar los recursos que tienes en la casa. No es el momento de despilfarrar. No estamos pasando por una buena racha o por un boom. Es el momento de cuidar los recursos y lo mismo debe pasar en el sector público. Por eso debe redefinir en qué gasta. Entonces, lo primero que proponíamos nosotros es una reducción en por lo menos un 20% en aquellas otras actividades que realiza el sector público y que no son tan necesarias. Ya haciendo un sacrificio fiscal en este momento el Estado ecuatoriano para que la economía pueda empezar a funcionar, porque no le podemos poner más cargas sobre los hombros al sector productivo, que en este momento se encuentra muy mal y que ante estos rebrotes, repuntes de la pandemia, ponen en riesgo incluso su sostenibilidad y con ello los salarios y de hecho los ingresos de la familia ecuatoriana. Otra cosa que proponemos desde el Foro Libertad y Prosperidad es la utilización de algo que se conoce como el presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero es equivalente a decirle a cada institución, a cada empresa o a cada secretaría del gobierno del Estado ecuatoriano, a ver, anota acá en qué necesitas gastar, ¿ya? Y por qué razón necesitas cómo justificar ese gasto. Es decir, si yo soy el director del Ministerio A, en el Ministerio A ya no voy a decir, mira, el año pasado gasté 1 millón, así que por ajuste de inflación, pues en esta ocasión voy a gastar 1,5 millones. Nada de 1,5 millones. A ver, hazme el listado de la misma familia que lo hace un padre de familia, de la misma forma que lo hace un padre de familia, ¿ya? Y explícame por qué vas a gastar en ello. Justifícalo bien
Y ponle mucho ojo a eso, ¿ya? Porque estamos pasando por un periodo de crisis importante, ¿ya? Y como estamos pasando por un periodo de crisis importante, y además porque debemos ser prudentes con los recursos de otros, puesto que el sector público se financia a través de impuestos, pues debemos hacer un listado adecuado de en qué se debe gastar y dejar de lado aquello en lo que no se debe gastar. El presupuesto de base cero conduce a importantes ahorros que dentro del sector público, sumados, pueden dar lugar a la ausencia de necesidad de ir a los organismos internacionales que prestan dinero. Al final del día, los déficits explican por qué fueron a donde los chinos, como se les suele decir en el Ecuador, a prestar dinero a plazos cortos y a tasas altas. Esos déficits del gobierno anterior y de este gobierno son los que explican por qué estamos yendo al Fondo Monetario Internacional. Si quieren quejarse, quéjense no de las consecuencias, sino vayamos a las causas. Es en las causas que podemos resolver el problema. Y por lo tanto, si resolvemos la causa, no tendremos que ir al Fondo Monetario Internacional o a donde los chinos o a donde cualquiera. Porque si hacemos nuestra tarea, que es la de reducir el gasto público, de mejorar la calidad del gasto, de utilizar el presupuesto de base cero, pues no lidiaremos con esos problemas. Termino con otro tema que también es importante y es el de la simplificación tributaria. Es el de hacer simple la recaudación de los ingresos para financiar al sector público. Porque no tiene que ser un problema. O sea, yo no debería, para poder declarar estos impuestos necesarios para ese financiamiento del gasto, pues tener que contratar a un tercero. Debería ser tan simple como, ok, tal vez el 10% de mis ingresos a partir de que yo gane cierta cantidad. Es decir, por ejemplo, en un primer tramo, aquellos que ganan por debajo de 2 salarios mínimos vitales, pues listo, ellos no tributan en impuestos sobre la renta. Para el resto, para los que están más arriba, un solo impuesto de igual cuantía, una tasa fija para todos, un monto único, un porcentaje igual para todos los miembros de la sociedad. ¿Por qué es esto necesario? Una, porque simplifica el trámite, hace más sencillo y transparente el tema de recaudación. No necesitas contratar a un tercero cuando se vuelve así de simple el tema. Y cuarto, porque además promueve la eficiencia. El eslogan de paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen es un eslogan muy bonito. Vende bien, pero genera una cantidad de problemas que no se dicen y no se mencionan a la hora de vender esta idea. Pero mientras tanto, cuando tenemos una tasa flat, una tasa única, una tasa fija, de igual monto, podría ser 15, por ejemplo, para todos los ciudadanos, hay mejoras en la eficiencia del funcionamiento económico y eso se traduce en mayores oportunidades para todos. Bueno, eso era lo que quería decirles y agradecerles por su atención y estaré más adelante, me imagino, listo para responder cualquier duda. Gracias. A continuación tenemos a Carlos Julio Emanuel. Su trayectoria es exministro de Economía y Finanzas 2001-2002, ex candidato a la presidencia de Ecuador. Fue promotor de la dolarización y actualmente forma parte del Foro Libertad y Prosperidad. En su amplia carrera también ha ocupado cargos en el Fondo Monetario Internacional Washington, D.C., 1973 a 1977, y la Gerencia General del Banco Central del Ecuador, 1984 a 1987. También se ha distinguido en gestión dentro de la banca privada de su país y destaca como consultor económico, financiero y minero, así como analista en diversos medios de comunicación. Es autor de varios libros sobre temas económicos, financieros y políticos. Doctor en Economía por la Universidad de California del Sur y economista con distinción magna cum laude en Presbyterian College SC. Además, ha ejercido la docencia en University of Presbyterian College SC. Carlos Julio Emanuel, el día de hoy va a abordar los temas: una reforma laboral para incluir a todos, un país de trabajadores propietarios. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este foro. Encantado de compartirlo con José Luis y con Alberto.
tenemos pocos minutos para tratar estos temas, pero creo que van a ser de interés para los jóvenes que son parte de esta asociación de universidades, estudiantes universitarios particulares. Si tuviéramos que poner en pocas palabras cómo salir de la crisis económica, cómo hacer que el Ecuador despegue económicamente, si quisiéramos ponerlo, repito, en poquísimas palabras, diríamos, consigamos tener más libertad económica, más libertad económica. Hay varias instituciones alrededor del mundo que calculan la libertad económica de los países a través de índices. Uno de ellos es la Fundación Heritage de Washington, D.C., no es la única. Y midiendo 180 países en cuanto a su libertad económica, Ecuador aparece prácticamente a la cola. El último dato que tengo, no sé si de repente Alberto tiene uno más reciente, es que estábamos en el puesto 170 de 180 países. Lamentable estar en esa posición porque eso es equivalente a decir que es un país con una economía reprimida y por lo tanto con serios problemas de todo tipo, como los que hemos estado viviendo, decía José, lo antes de la pandemia, ¿no? No nos escudemos en la pandemia para tratar de explicar los problemas económicos del Ecuador. Antes de la pandemia, definitivamente mantuvimos una política económica bastante defectuosa. Yo diría que casi estos últimos 14 años han dejado muchísimo que desear. Entonces, libertad económica, ¿cómo es que el Ecuador está en el puesto 170 de 180 países y Haití nos supera? ¿Alguien podría pensar que Haití tiene más libertad económica que Ecuador? Pues sí la tiene, según el índice. Aparte de que otros países como Colombia, Perú, Chile ciertamente tienen más libertad económica. Entonces, debemos tener más libertad económica. Sería aconsejable para los estudiantes universitarios que entren al Internet, a Google y busquen el índice de libertad económica para que vean cómo es que se mide la libertad económica, cuáles son los parámetros que inciden en ella para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y van a encontrar que entre las cosas que hay que hacer están las propuestas como las que hace el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Esas son las reformas a las que hacía referencia José Lo, y él también decía, es una lista importante, pero ciertamente no es la totalidad de las cosas que hay que hacer, pero hay que hacer esto, o sea, es necesario hacer esto. Así como hace 20 años, un grupo de economistas básicamente decidimos impulsar el tema de la dolarización. Estaba allí pues Dora de Ampuero, que es la fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Joyce de Llenata, que era presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, y me parece que éramos alrededor de unas 15, 16 personas. Era un poco impensable proponerle al Ecuador cambiar su moneda, imagínense. Muchos, comenzando con el presidente de la República de la época, Yamil Mahuad, decía, no, eso es una barbaridad, es un salto al vacío. Cuando finalmente se hizo, porque era imperioso hacerlo, porque estábamos entrando a la hiperinflación, pues renunció el presidente del Banco Central, que era un señor Better de Quito, renunció la gerente del Banco Central, que era una economista de apellido Fierro, renunció un montón de gente porque decían, Ecuador con esto va al abismo. Y es lo único, felizmente, que nos ha permitido mantenernos pese a la mala conducción económica de los últimos 14 años. Decía que entre las cosas que habría que hacer para tener más libertad económica están las cinco propuestas del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Ya acaba de mencionar uno de ellos, José Lo, importantísimo, reducir el tamaño del Estado, aplicar la presupuestación base cero, reformar y simplificar el sistema tributario, olvidarse de esta cantaleta que tienen muchos
de que a cada rato que hay un problema de déficit fiscal hay que subir impuestos. Pues no se les ocurre que también hay que reducir el gasto. No se les ocurre que tenía que hacerse una excelente reestructuración de la deuda para bajar el gasto corriente. Pues esa es una tarea que va a quedar para el futuro. Lamentablemente, el tema de la deuda externa no va a quedar para los libros de historia y habrá que enfrentarla en un futuro cercano por parte del próximo gobierno, tal vez mucho más rápidamente de lo que inicialmente imaginamos. Ahora, dentro de los dos temas que me han pedido que yo toque en esta ocasión, el uno es la reforma laboral. Una reforma laboral que se compagine con el mundo en que vivimos. Muchos de ustedes tal vez no conozcan, es una opinión mía, que nosotros estamos trabajando con un código laboral de 1938. Estamos hablando de una ley que tiene 82 años de vida. Esa ley se puso en vigencia cuando vivía mi abuelo. Y mi abuelo murió en 1954. Entonces, ¿cómo es posible que durante todo este tiempo, durante todos estos 82 años, no hayamos tomado la decisión de reformar el Código de Trabajo? ¿Cómo es posible que los gobiernos no hayan utilizado su capital político, por lo menos al inicio, para hacer las reformas indispensables en este campo? Han habido, obviamente, impedimentos, siempre hay impedimentos por parte de las organizaciones sindicales, que yo no sé si no entienden que es necesario hacer las reformas y se basan simplemente en eslogans y etiquetas, que es algo que siempre caracteriza a estas instituciones, o es que entendiéndolas quieren mantener privilegios solamente para ciertos sectores. Nosotros, a través de esta propuesta, no queremos privilegios para nadie, sino que haya una reforma laboral que sea inclusiva, que beneficie a todos y especialmente que beneficie a los jóvenes, jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes que pueden fácilmente combinar sus estudios con trabajos part-time. Lo digo por experiencia, yo me eduqué en Estados Unidos y mientras yo estudiaba también trabajaba, tenía ingresos porque hacía 2 o 3 horas de diferentes tipos de trabajo, lo que me permitía generar un ingreso para poder mantenerme de mejor forma que si no hubiera tenido ese trabajo. En Ecuador tenemos que ir a una reforma del Código de Trabajo. Si pudimos llevar adelante la dolarización, que tenía obviamente pues una vigencia mucho más antigua que el Código de Trabajo, cuando en el año 2000 se eliminó el sucre, nuestra moneda doméstica, y se implantó el dólar, el sucre tenía, si mal no recuerdo, 112 años de vigencia. Era la moneda que fue establecida en 1888. Entonces pudimos hacer algo de gran peso, que fue cambiar la moneda, cambiar un poco iba a decir el cassette, ahora hay que decir el chip que tiene la gente, y comenzar a pensar en términos de una moneda que no era nuestra, como en la actualidad. Y ocurre que hoy, 20 años después, la dolarización es más popular que cualquier gobierno, por eso Correa no pudo eliminarla, más allá que escribió sobre ello, vociferó, pero finalmente ahí está la dolarización y está para quedarse. Y para muchos que siempre hablan de que tenemos que defender la dolarización, yo pregunto si la dolarización se defiende sola porque es una decisión de la gente. En Venezuela hay una dolarización informal, como hay una dolarización informal en Argentina. Nosotros decidimos, reconociendo que había una dolarización informal que había llegado ya a captar más del 60% de los depósitos monetarios, hacerla oficial, como en efecto se lo hizo en enero del año
2000. Entonces, esa reforma laboral que hay que hacer, echando al tarro de basura el Código de Trabajo de 1938, tiene que incluir todas las formas voluntarias de trabajo, obviamente, que no afecten, que no atenten contra los derechos humanos, contratos de trabajo por hora, a plazo fijo, por proyecto, pero tiene también que ir de la mano con una política salarial que no esté politizada. Yo siempre miro absorto a finales de cada año, y ya estamos llegando a fines de este año, que todas las organizaciones laborales, sindicales, dicen, ahora vamos a hacer una revisión del salario. Y yo digo, ¿y en base a qué se hace la revisión del salario? Simplemente porque los trabajadores, a través de sus instituciones, organizaciones, mejor dicho, proponen un alza de X y el gobierno, a través del ministro de Trabajo, dice, no, vamos a proponer tal cosa. Pero yo, ¿pero cuál es la base? Normalmente uno tendría que plantear algo así, por ejemplo, si viviésemos una época inflacionaria, entonces dice, bueno, la inflación subió 10% por culpa del gobierno, por lo tanto, lo menos que puede hacer para mantener el poder adquisitivo de los salarios es subirlos también en un 10%, pero en Ecuador no hay inflación. Entonces, ¿por qué razón queremos subir los salarios? Dice, porque ha habido aumento de productividad, demuéstremelo. No existe tampoco eso. Entonces, tenemos que llegar a establecer también dentro de esta política laboral una política salarial que sea técnica, que esté basada en términos económicos. Si aumenta la productividad, obviamente hay que subir los salarios. Si aumenta la inflación, pues hay que tomarla en consideración. Pero si no aumenta ni la inflación ni la productividad, ¿por qué razón vamos a subir los salarios para seguir encareciendo los costos de las empresas y volviendo al Ecuador menos competitivo? Pues si justamente lo que tenemos que hacer a través de estas reformas es reducir el costo de Ecuador para que el Ecuador se vuelva mucho más atractivo frente al mundo. De eso se trata. Y no lo vamos a hacer si estamos cada vez cargándole al país, ya sea con más costos laborales, inventos de algunos políticos y politiqueros, o a través de más impuestos. En buena hora, la propuesta es que hay que ir a la eliminación de algunos impuestos, como el impuesto a la salida de capitales. Yo, en lo personal, soy partidario de la reducción del impuesto al valor agregado, pero ahí pueden haber, y de hecho hay otras opiniones. Esa es mi opinión. He visto cómo en el mundo, para enfrentar la pandemia, lo que han hecho algunos países es justamente lo que yo propongo, reducir el IVA para fomentar el consumo y para fomentar la demanda agregada. Y también dentro de esta reforma laboral tiene que haber pues un sistema mucho más justo, más adecuado para la terminación de los contratos laborales. Hoy en día es bien difícil, una vez que un trabajador está laborando en una empresa, anunciarle el término de su trabajo, porque los costos de terminación de los contratos son absurdamente altos. Por eso hay muchas empresas que tienen la costumbre de contratar trabajadores por solamente 3 meses, porque a partir de los 3 meses ya tienen todo tipo de prebendas los trabajadores, y ya en una eventual terminación de contrato tendrían pues un montón de ventajas que no se dan si se termina esa contratación laboral a los 3 meses. Tiene que ser una terminación de contrato justo, una contratación que pueda ser sometida a procesos de arbitraje y de mediación. En todo caso, muy en resumen, lo que estoy hablando del Código de Trabajo, hay que enterrar ese Código de Trabajo y hay que hacer algo que esté acorde con los tiempos que vivimos, con la tecnología. Imagínense ahora que hay el teletrabajo, el trabajo a través de este medio. Actualmente, pues, muchos directorios se llevan a cabo a través de Zoom. Ha cambiado el mundo en parte por el virus, pero íbamos ya en esa dirección. Ya se usan las redes sociales, ya se venía usando hace tiempo el Skype para reuniones, de manera que tenemos que ponernos a tono con la realidad. En cuanto al otro tema, y espero terminarlo rápidamente, no quiero pasarme del tiempo,
la reforma del seguro social. El Ecuador estableció un sistema de seguridad social en 1928. Era presidente el doctor Isidro Ayora. Él era médico, no era economista, pero era un hombre de avanzada, era un hombre práctico, tuvo sus asesores, tuvo un asesor externo, si mal no recuerdo, el doctor Kemmerer de la Universidad de Princeton, ese sí era economista. Y el doctor Isidro Ayora en 1928 fundó el Banco Central, la Contraloría, la Caja de Pensiones, en fin, fue un hombre que puso en marcha la institucionalidad ecuatoriana. Esa caja de pensiones funcionó hasta 1970, cuando se convirtió en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que como muchas personas dicen, no tiene nada de seguridad y tampoco de social. No sirve realmente para los efectos para los cuales fue creado. ¿Qué es lo que falla en este sistema de la seguridad social? Que lamentablemente a través de los años se ha convertido en un botín político de los gobiernos, y todo el dinero que los afiliados ponen en la seguridad social lo absorbe el gobierno para gastos de todo tipo. Pueden ser gastos corrientes y pueden ser también, como me imagino que así ha sido recientemente, para pagar la deuda externa. Recordemos que el ex ministro Martínez, para pagar la deuda externa de los bonos 2020, hizo un recorrido por todas las instituciones y todas las cuentas de las instituciones y se llevó absolutamente todo porque él quería cumplir. Y cumplió pagando los bonos 2020 en su vencimiento. Bueno, eso no es correcto, el utilizar a la seguridad social como una caja chica del gobierno, porque ese no es el propósito. El propósito de quienes aportan al seguro social es que en esa institución existan los fondos generados por el trabajo para que, bien invertidos, puedan a mediano o largo plazo, depende de la edad del aportante, significar pues una importante o razonable pensión para vivir cuando ya no esté trabajando, cuando esté retirado o jubilado. Eso no existe en el Ecuador. La seguridad social, lamentablemente, ha sido esquilmada de sus recursos. Los gobiernos no le han devuelto el dinero que en varias ocasiones se le han estado llevando. Antes de la dolarización, la deuda era en sucres. Al momento de la dolarización, los recursos convertidos a dólares prácticamente se evaporaron y el gobierno tenía que hacer un esfuerzo para poder devolverle de alguna manera el valor adquisitivo de esos recursos. No lo hizo. No lo hizo, y desde entonces el comentario general es que el IES está quebrado, que el IES ya mismo no tiene dinero para pagar las pensiones. El expresidente Correa decidió no poner el aporte del 40% del gobierno para sostener el fondo de pensiones. Y los cálculos que hay es que en corto plazo, pues, de repente depende de los cálculos que se hagan, pero el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ha mencionado en algún artículo que más o menos allá por el año 2053, o sea, unos 30 años aproximadamente desde ahora, el IES no va a tener cómo pagar las pensiones. Es lo que se llama un desfase actuarial. No hay plata para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que propone el Instituto Ecuatoriano de Economía Política? Cambiar de un sistema actual que se llama sistema de reparto, en que toda la gente aporta y van cobrando las pensiones los que se van jubilando, a un sistema de capitalización, como existe en Chile. Es decir, que cada persona, y a ustedes los jóvenes es a quienes más debería interesarles este tema,
de que ustedes comienzan a trabajar y comienzan a aportar, pero comienzan a aportar en un sistema de capitalización, en una libreta, como en una libreta de ahorros de un banco, donde ustedes saben exactamente la plata que tienen y cómo se va generando ese capital más intereses, y ustedes lo proyectan en el tiempo y dicen, bueno, yo voy a trabajar 15 años y a este ritmo yo voy a tener tanto, con lo cual yo me puedo jubilar, o de repente dicen, no, yo voy a trabajar 20 años o 25 porque quiero jubilarme con una pensión mucho mayor. Esa es la ventaja que le da la capitalización como sistema de seguridad social. Yo ciertamente creo que el Ecuador hace tiempo, y lo vinimos proponiendo también hace algunos años, debería migrar hacia un sistema de capitalización, pero el Estado tenía que solventar el sistema de pensiones de aquellos que por estar cerca de la jubilación no podían pues cambiarse de un momento a otro porque ya no tienen tiempo para aportar. En cambio que los jóvenes de 20, 22, 25 años definitivamente pueden planificar que en los próximos 20 o 25 años van a aportar a un sistema de capitalización que les va a significar una pensión digna y razonable. Eso es lo que en síntesis constituye esta propuesta. Ya hay pues obviamente un montón de personas que se rasgan las vestiduras, dicen que se va a terminar con el seguro social. Aquí lo que se va a tener que hacer es crear este sistema de capitalización en paralelo, de manera que vamos avanzando con los dos sistemas y obviamente la gente, inclusive los jóvenes, tendrán la opción de decir, ¿sabes qué? Yo de todas maneras, como mi papá tenía este sistema, mi abuelo lo tenía, yo me quedo con este. Bueno, es cuestión de cada cual. Pues hay la libertad de elegir, ¿no? La libertad de elección. Todo esto dentro de este esquema de libertad económica. Pero tiene que hacerse algo de manera fundamental también aquí. Entonces, reforma del Código de Trabajo que tiene 82 años, reforma de la seguridad social que la tenemos en realidad de 1928, reformada en 1970. Hay que ponerse a tono con los tiempos, las normas para poder esto en vigencia, pues no hay que inventar, aquí no hay que inventar nada, no es cuestión de mandar una comisión a Chile a ver cómo es que lo han hecho, para ver qué es lo que aplica para el Ecuador, y como los ecuatorianos también tienen gente muy pensante, muy inteligente, aplicar y mejorar lo que se ha venido haciendo en Chile para evitar los problemas que seguramente ha tenido Chile, que estaba pues rompiendo esquemas allá. Eso es en síntesis, para no demorarme más, y gracias por la invitación. A continuación tenemos a Alberto Acosta Burneo, máster en Economía, becario Fulbright, graduado en la Universidad de New York, MBA, con amplia experiencia en investigación, economía, banca y negocios, editor de la publicación económica Política Análisis Semanal y su versión gemela en inglés Weekly Analysis, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas en las actividades empresariales, potenciación de emprendimientos, estudios de mercado y asesorías económicas. Conferencista sobre escenarios macroeconómicos del Ecuador y docente de pregrado y posgrado en varias universidades del país. Editorialista y miembro del Consejo Editor de Revista Vistazo, participa regularmente en programas de análisis económicos en medios de comunicación. Alberto Acosta Burneo el día de hoy va a abordar los temas: la internacionalización del sistema financiero, acuerdos comerciales y apertura comercial. Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, un gusto compartir este conversatorio con Carlos Julio, con José. Yo quiero dejarles algunos conceptos relacionados con dos de los puntos de la propuesta, la propuesta de los 5 puntos, y voy a empezar hablando del cuarto ítem, que corresponde a acuerdos y apertura comercial.
yo creo que es importante qué es lo que está detrás de esta propuesta de mayor apertura comercial y firmar acuerdos comerciales. Y lo que está detrás es simplemente reconocer que el comercio internacional es una fuente de generación de riqueza y que genera además bienestar para todos los países que intervienen en el comercio, independientemente de su grado de desarrollo. Y esto es un tema clave. Lo que tenemos que reconocer, lo que está detrás, son los beneficios del comercio que nacen de las ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Lo voy a explicar con un ejemplo. Pensemos en un cirujano. Un cirujano puede hacer todas las actividades mejor que su asistente, porque evidentemente un cirujano supera a su asistente en todas las actividades, las puede hacer mucho mejor, tiene una ventaja absoluta. Sin embargo, el rendimiento del cirujano es mucho mayor si se dedica solamente a operar y deja el resto de tareas al asistente. Es decir, tiene una ventaja comparativa. El comercio también tiene el mismo beneficio. Cuando un país se dedica al comercio, se dedica a aquello en lo que es bueno, en términos relativos. En términos absolutos puede ser que hay otros países que puedan hacer todo mucho mejor, pero el que exista el especializarse a cada país en lo que es bueno, en lo que tiene en términos relativos es mejor, le da un beneficio. Entonces, una de las consecuencias importantes del comercio es que impulsa la división del trabajo, que cada uno se dedique a hacer lo que es bueno. ¿Y por qué eso es positivo? Porque nos enfocamos en aquello donde tenemos mayor potencial, donde podemos obtener un mayor rendimiento, donde podemos crear más riqueza. La alternativa es hacer de todo, incluso las cosas que somos malos. Para dar un ejemplo, pensemos que con la tecnología actual podríamos producir naranjas en Groenlandia. Con un invernadero, con calor artificial, con luz artificial, podríamos producir, y Groenlandia podría ser productor de naranjas, totalmente factible desde una perspectiva técnica, pero desde una perspectiva económica no hace ningún sentido, porque ese no es su fortaleza, no está en ese de ahí, tiene muchas otras fortalezas, pero que no es esa. En cambio, en un clima tropical, la producción de naranjas es una fortaleza y se puede hacer. Entonces, ahí está, eso es parte de esa impulso hacia la división del trabajo, en donde cada uno de los participantes en el comercio internacional se enfoca en lo que tiene más potencial, se especializa. Al especializarse mejora su capacidad productiva, se vuelve más eficiente. Además, el comercio permite acceder a mercados de mayor tamaño. Y ahí hay otro beneficio para los productores. Cuando ya no tenemos que vender para un mercado minúsculo de 17 millones de personas y pasamos a un mercado de varios miles de millones de personas, podemos subir la escala. Y al subir la escala, podemos tener los beneficios de las economías de escala que existen en muchas actividades, en donde el costo unitario comience a bajar. Producir para más personas nos permite ampliar esa escala y tener ese beneficio de la economía de escala. Expliquemos con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una empresa que produce electrodomésticos, para hacer un ejemplo, producir para un mercado doméstico puede tener un costo de producción de 200 por unidad, pero si producimos para un mercado mucho más grande, podemos obtener los beneficios de que ciertos costos no suben conforme sube la producción, y eso nos permite tener un costo unitario mucho más bajo, supongamos 180 por unidad. Entonces, hay un beneficio de incrementar la productividad por las economías de escala. Hay que estar muy claros, el comercio internacional genera beneficios, pero implica también algunos desafíos. Los productores tienen que adaptarse a una nueva realidad con mayor competencia, en donde, igual que en todo mercado, el riesgo de quiebra existe. Eso existe también en el mercado local. Y ese riesgo de quiebra es el motor más poderoso para el progreso empresarial. Eso hace que los productores despierten del letargo y tengan que buscar nuevas opciones de hacer las cosas, inversiones, cómo mejorar la producción, cómo ser más eficientes, cómo reinventarse. Al final del día tienen que buscar los mecanismos para llegar a donde el consumidor de una manera más eficiente. Eso significa ir migrando de actividades en las que no somos tan eficientes hacia otras donde sí podemos agregar más valor.
el beneficio al final del día es que al agregar más valor, estamos produciendo más de riqueza con los recursos escasos que tenemos. Una característica de los recursos económicos que son escasos. Y entonces podemos hacer un uso mediocre, un uso ineficiente de esos recursos, o podemos hacer un uso eficiente. ¿Qué es un uso eficiente? Es que con esos recursos escasos produzcamos más valor agregado. Podemos dedicarnos a producir cosas en las que somos ineficientes y usar esos recursos para producir algo en lo que generamos poco valor agregado. Esas son las alternativas. El comercio internacional nos da esa oportunidad de que usemos esos recursos en los temas que somos más eficientes, que podemos generar más valor agregado. Y al final del día, eso hace que tengamos elevemos la capacidad de generar bienestar, la capacidad de generar riqueza de una sociedad. Lo que hay que estar muy claro es que, y eso es un tema que a veces se confunde, es común que en el intervencionismo estatal se piensa o se olvida que el fin último de la actividad económica es siempre mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Entonces se confunde que el objetivo es producir más o mantener cierta producción, cuando realmente el objetivo de la actividad económica es elevar el nivel de vida de los ciudadanos, elevar el bienestar. El comercio internacional permite elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Primero, por varios motivos. El primero es porque aumenta la diversidad de bienes y servicios disponibles en una sociedad. También aumenta la calidad de esos bienes, no solamente porque vienen bienes de mayor calidad, sino porque esa misma competencia impulsa a que mejore la calidad de los bienes producidos localmente. Entonces van a existir más bienes locales e importados de mejor calidad. Aumenta también la cantidad de bienes disponibles. El resultado al final del día es que el presupuesto familiar alcanza para más. Es uno de los grandes beneficios del comercio internacional. Lo importante en el comercio internacional es cómo reaccionamos. El sector empresarial tiene que reinventarse constantemente. No cabe esos mercados cautivos en donde un productor puede echarse al abandono y saber que igual va a ganar bien porque los consumidores no tienen otras alternativas. No cabe esas incubaciones eternas de empresas como hemos vivido en el país en varios años, empresas que tienen más de 50 años de procesos de incubación, que ya están entrando a la edad madura y pronto van a ser seniles, pero que todavía dependen de la protección estatal para ser rentables. Con el comercio internacional, las empresas tienen que aprender a caminar con sus propios pies, abandonar la zona de confort y sobre todo a innovar y ser flexibles. Entonces, ese es el gran desafío, es un desafío de innovación, de flexibilidad, de cambio, de mejoría constante y de seguir creando oportunidades, porque el gran beneficio del comercio, además, es que nos permite elevar el nivel de producción, y al elevar el nivel de producción estamos elevando el empleo, estamos elevando el bienestar de los ecuatorianos, también por lo que les mencionaba, que nos alcanza para comprar mayor cantidad de bienes y mayor calidad de bienes. Entonces, hay un gran beneficio en el comercio internacional. Tenemos que ir hacia el comercio internacional y para eso, resumiendo los temas, ¿qué hay que hacer de manera táctica? Impulsar competitividad. Esto implica abandonar ese criterio arcaico de la sustitución de importaciones. ¿Qué era la sustitución de importaciones? Era decir, me cierro del mundo y elevo los precios internos para que sea rentable producir todo localmente. Es decir, justamente el concepto inverso de la división del trabajo. Entonces decía, no, ya que nosotros somos malos produciendo ciertas cosas, lo que hago es cerrar la frontera para que el precio interno suba. Cuando el precio sube, es viable producir ciertos bienes que de otra manera no hubiesen sido viables de producir. Ese tipo de políticas lo que hacen es destruir bienestar, porque llevan a la sociedad a producir cosas en las que no somos eficientes, es decir, a destinar esos recursos escasos en la producción de bienes en las que no tenemos potencial. Es decir, para darles como un ejemplo, es como que decir, tengo dos opciones, puedo hacer una torta gastando en insumos $20, o puedo hacer esa misma torta gastando en insumos $30. ¿Qué voy a decidir? Evidentemente,
tengo que decidir por la torta donde los costos de producción son más bajos. Ese es el uso más eficiente de los recursos. Pero la sustitución de importaciones es como decir, no, tú tienes que producir la torta gastando $30. Aunque hay la alternativa de ser más eficiente, tú utiliza gastando $30. Porque lo que importa es producir, no importa la eficiencia en la producción. Entonces, ese es un error que se debe abandonar. Tenemos que impulsar la competitividad, no pensar en elevar precios, sino en bajar costos, que es algo muy distinto. Hasta ahora la sustitución de importaciones y lo que se ha aplicado en el Ecuador ha sido elevar el precio para que todo sea rentable producir en el país. Y el resultado es que se ha destruido la competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir. Los productores ecuatorianos tienen problemas para competir porque la producción en el Ecuador es cara. Eso se debe solucionar. Hay que salvar a la producción ecuatoriana, pero no elevando precios, sino ayudando a que se reduzcan costos de producción. Y muy relacionado con la reducción de costos de producción va el abaratar bienes los insumos reduciendo aranceles. Entonces tenemos que reducir aranceles, eso va a ayudar también a reducir costos de producción, a permitir que haya una mayor oferta de bienes internamente y que se reduzcan los precios de manera generalizada. Y el tercer tema fundamental es eliminar barreras comerciales. Hay muchas trabas que no son necesariamente arancelarias, sino que son barreras, por ejemplo, normas técnicas, requisitos, papeleos, documentos, que terminan funcionando como barreras al comercio. Esas son barreras que deben eliminarse para poder seguir abriendo mercados y seguir obteniendo los beneficios de la apertura comercial. Con esto yo concluyo lo de la apertura comercial y paso al siguiente tema. El siguiente tema es el punto número 5, es la internacionalización del sistema financiero. Aquí en la internacionalización del sistema financiero, yo creo que tenemos que aprovechar y el punto de partida es reconocer todas las fortalezas que nos da la dolarización. Carlos Julio hablaba con mucha propiedad de la importancia de la dolarización y cómo ese cambio que parecía imposible se logró y que para mí realmente lo debemos considerar y entender como lo que fue. Es una segunda independencia, así igual que hace dos siglos nos independizamos de España. La dolarización implicó la independencia de los políticos. Les quitó las manos de los políticos de la emisión de dinero, es decir, de nuestro bolsillo. Porque la moneda propia, hay muchos países que tienen moneda propia, pero el Ecuador demostró no ser capaz de manejar una moneda. Nuestros políticos demostraron su incapacidad de manejar una moneda y lo que hicieron es utilizar la moneda para financiar gasto público excesivo a través de la emisión de dinero. La emisión de dinero al final del día es una manera de financiar el gasto público a través del impuesto perfecto para los políticos, que es el impuesto inflación. Es el impuesto perfecto porque no tiene que aprobarse por la Asamblea, porque la mayoría del público no se da cuenta de qué es lo que está pasando y no se dan cuenta que realmente son los políticos que al gastar demasiado, imprimen demasiados billetes y hacen que los precios suban. Entonces, la dolarización eliminó eso. Y eso es la gran oportunidad que tenemos. Podemos construir muchísima riqueza sobre dinero sano. Y para eso tenemos que abandonar algunos mitos. Empezando, el primero es pensar que la cantidad de dinero tiene que aumentar permanentemente para generar bienestar. Eso es algo que ha quedado muy grabado en la mente de incluso muchos economistas que hablan sobre el tema y que dicen tiene que aumentar la cantidad de dinero. Yo creo que hay que analizar bien el tema y reconocer que el dinero es solo un medio de intercambio y lo importante no es la cantidad de dinero, sino la calidad del dinero. Si lo importante fuese la cantidad del dinero, Venezuela está inundada de billetes y sería el paraíso terrenal. Y vemos que no es así. Entonces vemos que lo importante no es cuánto dinero hay, sino cuánto podemos comprar con ese dinero, el poder de compra. Ese es un primer tema fundamental. Y la dolarización nos permite mantener un cierto poder de compra. Igual hay una variación en el poder de compra permanentemente y además Estados Unidos está emitiendo agresivamente billetes en la actualidad también, pero nada comparado a lo que pudo haber habido cuando teníamos los sucres. Otro tema importante para reconocer en un esquema dolarizado es que
los errores de política pública, los incrementos en los precios que se forzaron, por ejemplo, con la sustitución de importaciones, solo se pueden solucionar con caídas en los precios, a diferencia de con una moneda propia, de que la emisión de dinero hacía que haya un proceso inflacionario y licuaba, por ejemplo, los incrementos salariales sin considerar la productividad, o licuaba cualquier incremento de precios interno excesivo vía un proceso de inflación. En el caso de dolarización, la manera de ajuste cuando un país se vuelve caro, como la situación actual del Ecuador, el ajuste se produce vía caída de precios, es algo que ya estamos viviendo. Y un tercer tema que hay que considerar, que yo creo que es fundamental, es estar muy claros de que los techos a las tasas de interés no son un mecanismo para reducir el costo del dinero efectivo. Desde 2007 el Ecuador tiene techos a las tasas de interés, y vemos que las tasas de interés siguen siendo altas en términos relativos, y que lo que necesitamos es un sistema nuevo, distinto, que nos permita abaratar el costo del financiamiento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la propuesta de internacionalizar el sistema financiero? Primero, es una modernización de la normativa financiera en base a las mejores prácticas internacionales. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una ley, un código monetario arcaico, que lo que plantea es que el Estado puede decidir todo. Decide a qué tasa prestar, a qué segmento, con qué garantías, a qué plazos, los salarios de los ejecutivos bancarios, todo lo puede definir el Estado. Pero eso sí, si algo falla, dice, ahí sí se acuerdan, recién en ese momento se acuerdan los accionistas y dice, si algo falla, usted me responde con todo su patrimonio. El resultado es que el sistema financiero ecuatoriano no es un sistema atractivo para que vengan nuevos capitales, porque no tenemos una normativa que se preocupe de una supervisión adecuada, de un control adecuado. Esa debería ser la prioridad. La prioridad de la normativa bancaria es control y supervisión, no intervencionismo. Eso no puede ser la prioridad. Y lamentablemente en la ley actual ecuatoriana, la prioridad es el intervencionismo. Cómo el Estado utiliza el sistema financiero como un brazo más de su política económica. Eso es la ley actual. Y eso es algo que no permite el desarrollo adecuado del sistema. Entonces tenemos que ir hacia una ley moderna en base a los estándares internacionales, aprender de las experiencias internacionales, las normas de Basilea, ir hacia Basilea III. De esa manera generar oportunidades para, y atractivo para que ingresen nuevos capitales al sistema financiero. Y muy relacionado con la modernización financiera está eliminar las barreras al flujo de capitales. Ese es un tema clave. Hay que estar muy claros que el Ecuador es un país minúsculo en donde tenemos una cantidad minúscula de dólares. El 99,99999% de los dólares del mundo no están en el Ecuador, están fuera del Ecuador. Y solamente en el Ecuador pudo haber habido la irracionalidad de, sabiendo que los dólares están fuera del Ecuador, el 99,99999% de los dólares están fuera del Ecuador. En el Ecuador se le ocurrió al gobierno anterior generar barreras, construir barreras a que no ingresen dólares al país. Ese es el impuesto a la salida de divisas. Es una manera de decirle, no traiga sus capitales al Ecuador, manténgalos fuera. Y ha funcionado de esa manera, de una manera muy efectiva de impulsar más salida de capitales y sobre todo que no lleguen nuevos capitales. Entonces es necesario entender que el Ecuador tiene que conectarse al ahorro internacional. El Ecuador es apenas como una gota cuando el océano está afuera, el océano de ahorro internacional, el océano de dólares. Además, no podemos olvidar que los países en vías de desarrollo o subdesarrollados como el Ecuador, son países en donde hay escasez de capitales. Es parte de una característica de ser subdesarrollado, es tener escasez de capitales. En cambio, los países desarrollados tienen abundancia de capitales. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país en vías de desarrollo? Buscar e incentivar los mecanismos para que fluyan esos capitales de donde existen en abundancia hacia los países donde están en escasez, en este caso el Ecuador. Entonces, la reforma en materia financiera incluye modernización del esquema bancario, de toda la ley financiera, con los mejores estándares internacionales y eliminar esas barreras al flujo de capitales. ¿Cuál va a ser el resultado? El día que tengamos libre movilidad de capitales, inmediatamente, si tenemos una tasa de interés, pensemos una tasa de interés pasiva que se paga en el Ecuador de 5, 6, 7%,
esa tasa es tan elevada que atraería a los capitales de toda la región, provocando que la tasa se reduzca inmediatamente hasta llegar a niveles compatibles con otros centros financieros similares. Por ejemplo, Panamá. En Panamá una tasa pasiva puede ser del 2% o incluso menos. Ese es el beneficio de un país que se ha unido a este océano de capitales, en donde si por algún motivo la tasa interna sube, atrae tantos capitales que forzan nuevamente a que la tasa vuelva a niveles internacionales. El beneficio sería para los ciudadanos, los ganadores de la modernización financiera del país seríamos todos, porque tendríamos los efectos virtuosos de acceder al ahorro internacional, además de, si nos transformamos en un centro financiero internacional, que es algo que la dolarización nos permite, deberíamos ser nosotros la preocupación de todos los países vecinos, porque todos los capitales de la región deberían estar ingresando al Ecuador de manera masiva. Entonces, con este mecanismo podríamos generar además muchísimos empleos de calidad, ser un centro financiero donde tengamos una gran cantidad de instituciones bancarias nacionales e internacionales, pero para todo esto se requiere modernizar las leyes y eliminar las barreras al flujo de capitales. Yo con eso concluyo la presentación y les agradezco muchísimo por su atención. A continuación vamos a seguir con las rondas de preguntas, así que se les sugiere que levanten la mano para prenderles la cámara y el micrófono. Hasta que puedan hacer eso, voy a leer las preguntas del chat. Ya, Angie. Para que puedan ser respondidas. Un segundo, disculpa que te interrumpa. Sí, mejor empecemos si existe alguna pregunta para Carlos Julio, puesto que él dijo que tenía que retirarse a las 7:20 y ya estamos en la hora. Entonces, si hay alguna pregunta, canalicémosla de inmediato para Carlos Julio y de ahí nos podemos quedar unos minutos más, tal vez, con el resto. De hecho, hay preguntas sin nombre de quién responder. Esta pregunta que estaba aquí, no sé quién de los tres desea responderla. ¿Por qué el Ecuador, teniendo empresas ya constituidas y formadas, no invirtió e innovó en ellas para que no quiebren? Hablo de TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarril. No sé quién de los tres quisiera ayudarnos respondiendo. Bueno, pues es que adelante, Carlos Julio, si te parece, para solventar este tema y luego puedas retirarte, tal vez. No escuché bien la pregunta, José Lo. Lo repito. ¿Por qué el Ecuador, teniendo empresas ya constituidas y formadas, no invirtió e innovó en ellas para que no quiebren? Hablo de TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarril. Bueno, esa es una pregunta para quienes manejaron el gobierno, tanto el anterior gobierno como el actual. Yo creo que definitivamente las prioridades fueron otras. Y hay algo que yo creo que vale la pena mencionarlo en este momento, y es que aquí el Instituto Ecuatoriano de Economía Política ha presentado 5 propuestas que son fundamentales. Hay otras que se pueden proponer. Si analizamos el índice de libertad económica, tenemos que ir un poco más allá de lo económico y entrar, por ejemplo, al respeto al Estado de Derecho, a la independencia de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, como factores importantes para poder salir de esta postración económica, de esta represión económica. Pero un elemento que explica también el problema en el que estamos y que tiene que ver con la pregunta que usted hace, es el tema de la corrupción. La corrupción definitivamente afecta a toda economía, pero particularmente al Ecuador. Yo creo que estamos inmersos en un mar de corrupción, para lo cual también será necesario que el próximo gobierno, ya está próximo a estar pues en funciones, pocos meses, ataque la corrupción, por ejemplo, a través de una comisión internacional de expertos de Naciones Unidas, fiscales independientes, no fiscales dependiendo del Ejecutivo, como este gobierno trató pues de
poco darle la vuelta al tema cuando anunció que estaba creando una comisión de 5 expertos escogidos por el presidente o por el gobierno, pero una comisión que era adscrita a la presidencia de la República. Además que no funcionó porque era un mamotreto de comisión. Pero una comisión de verdad, como la que se puso en vigencia en Guatemala, que lamentablemente se eliminó porque los poderes políticos definitivamente temían la permanencia de esa comisión, o como la comisión que está funcionando actualmente en El Salvador. El presidente Bukele, joven, menos de 40 años, anunció durante la campaña que pondría en vigencia una comisión internacional contra la corrupción, en el caso de él, con apoyo de la OEA, y está funcionando. Y ese es uno de los temas que definitivamente tiene que ser resuelto en el Ecuador. ¿Por qué, por ejemplo, se decidió invertir 1.500 millones de dólares para hacer una refinería en Manabí, en el sector del Aromo, donde solamente se removió tierra? Imagínense, 1.500 millones de dólares hubieran servido para tantas otras obras de importancia. Por ejemplo, para realmente invertir en un ferrocarril de primera, que era la pregunta que se está haciendo acá, o modernizar completamente la flota aérea de TAM. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que se tiraron a la basura. Podemos seguir en el tema, 2.200 millones de dólares que se invirtieron en la remodelación, repotenciación de la refinería de Esmeraldas, y ocurre que la refinería de Esmeraldas está, entiendo yo, peor de lo que estaba antes. Le sume 2.200 y 1.500, está hablando de 3.700 millones de dólares. Entonces, ¿quién es responsable de haber invertido? Hablo solo de 2 proyectos, hay un montón de otros proyectos, ¿no? Las tantas hidroeléctricas que se pusieron en vigencia, creo que son 8 o 10, no me acuerdo, he perdido la cuenta, pero ocurre que ninguna de esas hidroeléctricas, por las cuales Ecuador ha pagado miles de millones de dólares, solamente en Coca-Cola Sinclair creo que son 2.300 millones, ninguna de esas hidroeléctricas ha sido entregada al Estado, es decir, no están todavía entregadas las obras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Ecuador no ha podido llevar adelante empresas que, para mí, obviamente pudieran manejarse más eficazmente, como lo hacen en otros países, de lo que ha ocurrido aquí, por ejemplo, lo de ferrocarriles o la línea aérea? Y si hemos podido tener la capacidad de tirar al tacho de la basura decenas de miles de millones de dólares. El BID calcula que hay una cifra aproximada de 70.000 millones de dólares, que es de la que es responsable la corrupción. Entonces, la respuesta es que definitivamente necesitamos poner la casa en orden, no solamente en los temas económicos como los que hemos planteado aquí, porque no habrá programa económico que funcione si nosotros seguimos permitiendo que la corrupción corroa los cimientos de toda la sociedad ecuatoriana. Esa sería mi respuesta. A continuación tenemos una pregunta dirigida al economista Alberto Acosta Burneo. Nos dicen, ¿cómo bajar los costos de producción? Ya, algunas medidas para devolver competitividad, que es un tema central del Ecuador. La primera es abrir mercados externos. No es posible que un productor, voy a dar un ejemplo muy sencillo, productor de mermeladas, un emprendedor, los frascos cuestan muchísimo más que lo que cuestan en países vecinos. Las etiquetas son mucho más caras. La máquina para poner los precios, si uno busca por Amazon, cuesta 3 veces menos de lo que puede costar en el Ecuador. Es decir, ¿cómo se puede competir cuando todo cuesta tanto en el Ecuador? Entonces, la apertura de mercados permite reducir esos costos de producción. Segundo, la internacionalización del sistema financiero. Lo que les mencionaba, si nos conectamos al ahorro internacional, al océano de ahorro internacional, los costos del financiamiento van a caer drásticamente. Tercero, eliminar sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones nos volvió caros. Eso lo que hizo es decir, no importa en qué usted sea bueno, lo importante es que produzca.
Entonces nos hizo producir en temas que no somos buenos, bloqueó el mercado, la oferta, redujo la oferta de bienes, elevó los precios internos y estamos pagando las consecuencias. Cuarto, modernización a las leyes laborales. Tenemos leyes laborales que están pensadas para trabajos que ya no existen en la actualidad, son trabajos del siglo pasado. Ahora las relaciones laborales son distintas. Se necesitan leyes que permitan, acojan esas nuevas relaciones laborales. Quinto, reducir trámites gubernamentales. El costo de ser formal es excesivo. Es un lujo que la mayoría de emprendedores no se pueden dar. Y sexto, tenemos que liberarnos de la sobreregulación estatal, porque al final del día toda esa sobreregulación, el que el Estado tenga que decirnos hasta cómo atornillar un tornillo en una tuerca, hasta eso llega la regulación estatal, se meten hasta esos detalles. Entonces al final del día eso limita la capacidad innovadora y no nos permite probar nuevas maneras más eficientes de hacer las cosas. Perfecto. A continuación tenemos otra pregunta para José Lo Andrade. ¿Qué actividades considera que no tan necesarias en el sector público para sacrificar recursos? Bueno, la verdad es que ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando durante el gobierno de Rafael Correa lanzaron a algo llamado Pegaso hacia el cielo, una cajita en realidad de 10 centímetros por 10 centímetros, que se lanzó como si fuese una nave espacial dirigida desde Houston y se abrazaban cuando esta navecita iba hacia el espacio, en realidad este satélite pequeño, pues en el camino se chocó con un mosquito y colapsó. Se gastó mucho dinero, sin embargo, en esto, y la verdad es que en eso no se debe gastar dinero. Tampoco tenemos que gastar dinero, por ejemplo, en que Ricardo Patiño le envíe o le lleve música a través de Miguel Bosé al presidente. En ese tipo de cosas no se deben gastar. Pero desde luego, pues ya hablando de forma más, digamos así, ordenada, existen algunas instituciones del sector público que no tienen razón de ser. Hay muchas que en realidad deberían de fusionarse y hay que mejorar en todo lugar la calidad de sus gastos. Pero por mencionar algunas, por ejemplo, ¿no? Está digámoslo así, la Agencia de Regulación y Control Postal. Tal vez alguna ocasión tuvo alguna razón de ser el hecho de que haya un sistema de control postal, pero la verdad es que hoy por hoy nos comunicamos todos por email. No tiene mayor sentido esto. Y si en algún momento hay alguna mercadería o algún artefacto sospechoso, pues deberían ser otros los que estén revisándolo. También tenemos el Instituto Antártico Ecuatoriano. Yo no sé qué hacemos en la Antártica, pero la verdad es que no deberíamos tener algún tipo de observatorio por ese lado. Tampoco el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. No entiendo qué es eso. Consejo Nacional para la Igualdad de la Movilidad Humana. O sea, hay muchas cosas que no deben de hacer los gobiernos y en las que están metidos. Y cuando se hace de todo, todo se hace mal. Esto es el equivalente a que cualquiera de las personas que nos están escuchando tomen 25 carreras al mismo tiempo en la universidad. Pues el resultado es un desastre y un desperdicio único de recursos. Y el Estado sabe gastar y gasta mal. Por ejemplo, TAME, si mal no recuerdo, tal vez Alberto me podría corregir, en los últimos 5 años de operación tuvo un déficit de $400 millones. O sea, ¿qué empresa se puede llamar empresa si en 5 años pierde $400 millones? Vemos cómo el Estado ecuatoriano o el gobierno de Rafael Correa gastó más de 1.500 millones en aplanar un suelo en el cual ahora crece monte y que en algún instante incluso han llegado a aterrizar avionetas del narcotráfico. O sea, en eso no se debe gastar. Hay que tener muchísimo sentido común, sobre todo en tiempos en que la escasez y la crisis son el pan de cada día, y hay que definitivamente hacer un aborde serio y una reforma profunda en lo que es el gasto del sector público, porque nos encontramos ante un problema serio, ¿ya? No es solamente un problema del sector público, el sector privado también se encuentra en crisis. Y si el sector público no hace un sacrificio, pues este sacrificio se trasladará al sector privado, o sea, a tu casa, a donde tu papá y a donde tu mamá y a donde tus hermanos, y vamos a tener el peor de los escenarios, una familia ecuatoriana que no tiene con qué comer y que de paso sirve a los bien, digámoslo así, es como una especie de súbdito para el Estado ecuatoriano, cuando debería ser al revés. Perfecto. Tenemos
Otra pregunta, me parece que es dirigido a Alberto Acosta, al economista Alberto Acosta. Nos dice, se menciona el comercio internacional y la buena producción que tiene el Ecuador, pero aún así en la actualidad existen lugares con un nivel de pobreza considerable, aún siendo productores de banano y cacao, que son productos con un nivel alto en los mercados internacionales. Y es por mencionar solo dos productos. ¿Por qué no se trabaja para mejorar el tema de empleos y retribución a los trabajadores con el fin de mejorar su calidad de vida? El Ecuador es reconocido a nivel internacional por sus productos, pero aún así seguimos viviendo una gran dependencia del petróleo. Bueno, lo que tenemos que estar muy claros es que el salario depende de cuánto contribuye el trabajador a la producción. El salario no es algo que se pueda, independiente de la contribución a la producción, es decir, los salarios al final del día, lo que quiero decir, el salario depende de la productividad. En el Ecuador tenemos un nivel de productividad baja, por más que tengamos algunos productos en donde somos líderes a nivel mundial, pero de manera general es una economía con una baja productividad y para mejorar salarios lo que hay que hacer es elevar la productividad. Entonces, ¿cómo se puede elevar salarios? Primero, partiendo que los salarios no se mejoran por decreto ejecutivo. Esa es una primera realidad. Incrementar los salarios por decreto lo único que hace es destruir empleos. Entonces, para poder mejorar la productividad y elevar así los salarios, hay que incrementar la calidad del capital invertido, más inversión, más tecnología, más innovación, más máquinas, más equipos. Ese es el primer tema. El segundo tema es capacitación, preparación de los trabajadores para que sean más productivos. Necesitamos seguridad jurídica para impulsar la acumulación de capital, porque sin seguridad jurídica no hay ese incentivo para invertir. Y necesitamos unas leyes laborales también que permitan ese mejor acuerdo entre los participantes, entre los trabajadores y la producción. Entonces, al final del día son todas estas medidas que permiten elevar la productividad del trabajo y de esa manera elevar los salarios. Es lo que tenemos que buscar. Entonces, el camino por recorrer del Ecuador es enorme. Hay que trabajar en elevar esa productividad. Lamentablemente quisimos encontrar ese atajo de decir, no, por decreto se puede elevar los salarios y se eleva bienestar. En la práctica lo único que hace elevar por decreto es destruir más empleos, porque todos aquellos trabajadores cuyo rendimiento no justifica el nuevo empleo, pierden el empleo. Entonces, en la práctica beneficia solo a los pocos trabajadores que conservan un empleo. Y en el Ecuador, lamentablemente, el empleo es un privilegio de pocos. Apenas 32 de cada 100 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Entonces, esos son los temas de fondo que hay que cambiar, entendiendo que no hay atajos al paraíso, que los salarios se construyen elevando productividad y que la productividad se eleva invirtiendo en capital y a través de seguridad jurídica para que haya más inversión y en preparación a los trabajadores. Perfecto. Hemos terminado con la ronda de preguntas, así que a continuación tenemos las palabras de despedida por parte de José Lo Andrade. Bueno, yo quería agradecerles muchísimo a todos aquellos que nos han estado escuchando esta noche. Agradecerte, Angie, agradecerte, Mario, por estar aquí, por haber viabilizado esto, a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos y a Atlas Network. Como esto es una conversación de largo plazo, yo quisiera indicarles a todos ustedes que pueden seguir al Instituto Ecuatoriano de Economía Política en sus redes. Ya hace un momento pasé un enlace para que conozcan algo más sobre el Foro Libertad y Prosperidad y decirles y dejarles este mensaje final, porque veo que por a un costado quedó una lista, una pregunta pendiente, que siempre hay que escoger en qué se gasta. No se trata solo de gastar, hay que escoger en qué se gasta. Y cuando se habla de inversión, invertir, cuando hablamos de invertir, hablamos de utilizar recursos que se tienen. Por ello es importante corregir los déficits públicos, porque los déficits implican desahorro, y si no hay ahorro, no hay inversión. En ese sentido hay muchas cosas por hacer. En todo caso, agradecerles nuevamente. Ya pueden seguirnos al Instituto, al Foro Libertad y Prosperidad. Esperamos estar en constantes y avisarles también, hacerles este último comentario, que estamos por realizar Econ Lab,
laboratorio de ideas que está pensado para jóvenes como ustedes, en el cual vamos a tener 2 fines de semana intensos y de formación con panelistas extraordinarios, muchos latinoamericanos y de hecho también españoles, gente que va a venir y va a tener jornadas intensivas para explicarles a ustedes por qué razones las sociedades prosperan. Si quieren saber sobre Econ Lab, Laboratorio de Ideas, por favor, ingresen a las redes sociales del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Están cordialmente invitados, infórmense porque es un proyecto muy interesante. Así fue que conocimos a Mario Zambrano hace cerca de un año a través de Econ Lab o Liber Lab, y por ello estamos aquí y además quedamos atentos a trabajar junto a ustedes en sus universidades, porque nosotros estamos aquí para compartir ideas, para reflexionar, para debatir, y nos encantaría, escúchese bien, nos encantaría recibir una llamada de ustedes, un mensaje de ustedes para ir a sus universidades y seguir debatiendo sobre estos temas que son importantes para sacar adelante al país. Les agradezco muchísimo nuevamente. Me despido de ustedes dándoles unas muy buenas noches. Cuídense. Chao. Chao, chao.